Bueno, hoy vamos a ir al Evangelio de Juan, ¿ok? Y nos vamos a ir al capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a estar leyendo el versículo del 1 hasta el versículo 17. Entonces, nuevamente, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 al versículo 17. Aquellos que tienen sus Biblias pueden usarlas, o aquellas personas que no la tienen pueden seguir los versos en la pantalla. Así dice estos versos. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, los he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Esta es palabra de Dios. Los invito a que oremos juntos. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias también por este precioso pasaje que nos muestras quién eres tú, Padre. Gracias por esto, Señor. Te pedimos que en el día de hoy tu enseñanza nos llegue a nuestro corazón de tal manera que podamos ser transformados. Ayúdanos a eliminar todas las preocupaciones y todo lo que en este momento tenemos en nuestras cabezas para poder entender tu palabra, para poder entender lo que tú has hecho en ese día del jueves santo, Señor. Gracias, Padre, por esto. Te pedimos que tu Espíritu continúe con nosotros y que mis palabras sean tus palabras. Te pedimos esto en el nombre tomado hoy, Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio y se acuerden ustedes de una persona que les ha hecho a ustedes una enseñanza que les cambió la vida. Una enseñanza que hizo que ustedes fueran otra persona y tomaran otras decisiones. Pueden haber sido, por ejemplo, un profesor. Pudo haber sido un profesor que les enseñó quizás álgebra y que gracias a la álgebra ustedes estudiaron, por ejemplo, ingeniería. Puede ser tu padre, puede haber sido tu padre, puede ser tu madre que te dio una enseñanza de vida y que gracias a esa enseñanza no eres el mismo. Tú
Tú cambiaste porque recibiste la enseñanza, entendiste lo que te enseñó y cambiaste. Pudo haber sido un amigo, pudo haber sido un coach, como se llama en inglés, como ha sido una persona, un mentor que te guió y que te enseñó. Quiero que lo piensen, si quieren, necesitan cerrar los ojos, cierren los ojos, pero piensen en esa persona que ustedes conocieron o que conocen y que les cambió la vida gracias a una enseñanza. Cuando yo hice este ejercicio, la persona que me llegó fue mi padre. Y dirán ustedes, bueno, de pronto te enseñó algo bastante profundo, pero fue algo muy sencillo. Me enseñó a pescar. Me enseñó a pescar. Y de las cosas que aprendí, gracias a la enseñanza que él dio, que me hizo, fue que lo hizo con amor, lo hizo con paciencia, porque yo no sé cuántos de ustedes pescan, pero enseñar a pescar requiere mucho sacrificio, requiere también mucha paciencia, porque la persona que está aprendiendo se desespera muy rápidamente, bien sea por el calor, por el frío, porque no pescó, porque gastó una cantidad de tiempo, invirtió una cantidad de tiempo y no logra pescar ningún pescado. Requiere paciencia, requiere amor. Dos componentes clave en la enseñanza. Y quizás la persona que tú estabas pensando, esa persona que identificaste, que te enseñó algo, quizás, y estoy seguro que esa persona te enseñó y tú aprendiste porque hubo dos componentes importantes en la enseñanza. Hubo amor de esa persona enseñando hacia ti. Y lo otro, hubo sacrificio. Y si esa persona es de cierta manera, tiene más autoridad que tú, si esa persona es de cierta manera alguien que tú respetas, que tú admiras, el efecto de la educación debió haber sido extraordinario. Tú cambiaste, tú recibiste la educación, entendiste la enseñanza y cambiaste. Hubo efectividad en ese sentido. Amor, sacrificio y adicionalmente respeto de esa persona que venía porque tú la admirabas. Tan es así que yo continúo pescando, viviendo acá. Mi papá ya murió, pero ya aquí continúo pescando y disfrutando de la naturaleza. Y es algo que estoy haciendo todavía y que le enseñé a mi hijo también. Luego es una enseñanza que no solamente me sirvió a mí, sino que seguramente va a pasar de generación en generación. Mis hijas no les gusta pescar, pero por lo menos sé que mi hijo varón posiblemente va a seguir pescando, porque encontró también algo que le gusta desde el punto de vista de admirar a la naturaleza. Y requiere sacrificio porque requiere que si tú vas a ir a pescar, tú tienes que, como mi padre me enseñó, a buscar primero la carnada. En esa época en Colombia no ibas a un Walmart a comprar las lombrices, tenías que buscar las lombrices. Teníamos que ir al río a buscar el mejor sitio del río donde pudiéramos poder pescar. Me enseñó a leer el agua, me enseñó a usar la carnada, el anzuelo, a colocar absolutamente todo lo que se requería. Lo vi en los pies mi padre buscando todo esto y enseñándome, teniendo paciencia. Son herramientas, esos dos factores, el amor y el sacrificio, son indiscutibles, necesarios para la enseñanza. Y hoy en las series que estamos llevando a cabo, Jesús es el Señor, vamos a aprender que no solamente es el Señor, sino también nuestro Maestro. Nos enseña. Y los versos que leímos hoy es una de las más grandes enseñanzas que ha hecho nuestro Creador, que nos ha dejado a nosotros para que podamos entender quién es Él y cuál es su enseñanza. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Los versos que leímos en el capítulo 13 normalmente son utilizados durante la Semana Santa, el día Jueves Santo, porque ese día fue cuando Jesucristo sabía ya que llegaba la hora de ser crucificado, ajusticiado y muerto. Al siguiente día, viernes, todo eso ocurrió. Y este día jueves, Él institucionaliza la Santa Cena, la Eucaristía. Hoy vamos a tener también la Santa Cena en el día de hoy. Ese día, Él sabía que la hora ya había a llegar de irse. Él sabía que era el último momento de estar con sus discípulos. Y el capítulo 13, 14, 15 y 16, si ustedes, y los invito a que vayan a su casa y los lean y los mediten, son los últimos mensajes que Jesucristo le da a sus discípulos y que nos da a nosotros, a cada uno de nosotros.
Porque Él ora por nosotros, Él ora por sus discípulos y Él ora también para sí mismo, para afrontar esa gran prueba que tenía, que es morir en la cruz, humillado por el perdón, la salvación de cada uno de nosotros y el perdón de nuestros pecados, el Cordero de Dios. Así que si vamos recorriendo cada uno, porque quiero resaltarles y enseñarles básicamente para que se den cuenta de los componentes cuando digo yo que Él es el mejor maestro del universo. Vamos al primer verso. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí vimos que el apóstol Juan nos quiere dejar claramente que Él los amó a los suyos, a todos los discípulos que estaban en el mundo, y los amó hasta el fin. Hasta el fin significa hasta que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Los amó continuamente, los amó constantemente, un amor infinito, un amor completamente incondicional. Uno de los componentes para la enseñanza lo deja muy claro aquí el Evangelio de Juan. Los amó y nos sigue amando, porque hasta el final también da a entender, es hasta el fin del mundo, hasta el fin de esta era. Él continúa amándonos también. Jesús resucitó, Él está vivo y continúa amándonos a nosotros. Lo que es importante que entendamos, si tú quieres aprender de Jesucristo que Él te ama, si tú te arrepientes y aceptas a Jesucristo en tu vida, Él te sigue amando. Él es el maestro que te va guiando y te va guiando y te va guiando y te va enseñando. Adicionalmente quiero que entiendan que el diablo también ya había colocado en Jesús Iscariote y había colocado en su corazón de que lo traicionara. Es increíble pensar que Jesús, que Judas, que vivió con Jesucristo 3 años, que vio los milagros, que vio absolutamente a Jesucristo y se dio cuenta quién era, ¿cómo pudo llegar a traicionar a Jesús? ¿Cómo pudo haberlo hecho? Y todavía hay hermanos y hermanas, y es la verdad, porque el enemigo sigue atacándonos, y si nosotros no nos protegemos con la sangre de Jesucristo, si nosotros no lo aceptamos, vamos a abrir la puerta y va a ser un peligro para nosotros o para nuestras familias. El Halloween, por ejemplo. El Halloween es una fiesta que se va a celebrar el 31 de octubre, pero es una fiesta pagana. Es una fiesta que si ustedes van a mirar la historia de esa fiesta del Halloween, se van a dar cuenta que eso viene realmente de una adoración a unos dioses paganos hace mucho tiempo. Es para todo un sermón y para toda una prédica. Algunos de ustedes me han pasado uno de los videos. Yo los invito a que se lo crucen todos los unos a los otros para que aprendan y se den cuenta. Porque eso es adorar realmente a la muerte, adorar realmente a seres espirituales malignos. No tiene sentido que nuestros hijos estén haciendo este tipo de cosas. Deberíamos protegerlos. Luego, Judas Iscariote nos muestra aquí un ejemplo de cómo el enemigo puede llegar a nuestro corazón y puede destruirnos completamente, al punto de ser el traidor del Dios creador del universo. Otro de los elementos en la enseñanza lo vemos en el verso número 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Tenía todas las cosas bajo su dominio. Lo vimos la semana pasada. Jesús es el Señor. Tenía todo el dominio. Él creó, recuerden la semana pasada cuando estudiamos Corintios. Jesús es el Dios encarnado. Es la imagen del Dios invisible. Cuando tú ves a Jesucristo y lees a Jesucristo y entiendes su palabra, Él está hablando como Dios. Es Dios. Es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Toda la autoridad la tenía Jesús en ese momento. Él podía haber perfectamente evitado que Judas Iscariote lo hubiera traicionado. Él pudiera haber evitado muchas otras cosas,
Pero Él permitió porque era parte de las profecías que ya se habían escrito en el Antiguo Testamento. Ya sabíamos que Él iba a ser el Cordero de Dios. Él sabía lo que iba a pasar y tenía que ofrecer su cuerpo como cordero completamente limpio, sin pecado, sin haber pecado en este mundo. Vivió sin absolutamente pecado, completamente limpio. Y todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Tenía todo el poder. Luego podemos ver los dos componentes que les mencionaba al principio. Amor. Amor primero que todo. Segundo, alguien que tenía toda la autoridad, la máxima autoridad que nosotros no podemos llegar a entender, la máxima autoridad como creador, Dios del universo también lo tenía Él. Esos dos componentes para enseñarnos. Y el Evangelio de Juan nos lo deja muy claro, lo deja clarísimo que allí estaban pendientes. Dicen que ya estaban las escrituras, ya estaban todos en la mesa, que en realidad es una mesa no necesariamente alta como la conocemos hoy en día. Esas mesas eran más bajitas. Ellos se reclinaban realmente en la mesa. Ellos se reclinaban, significaba que se iban volteando un poquito sobre la mesa. Quizás los pies estaban juntos a otra persona cerca que de la otra persona, probablemente la cabeza estaba cerca de otra persona viendo los pies. Y hay algo que sabemos por las escrituras, es que nadie, absolutamente nadie limpió los pies antes de entrar a donde se encontraba Jesucristo con sus discípulos. ¿Y por qué tenían que limpiarlos? Porque en esa época no habían carreteras como las tenemos hoy en día. En esa época estaba totalmente destapado. En esa época no había acueductos. Luego todo, imagínense todo lo que pudiera haber. Las aguas negras quizás pasaban por allí. Tenían que recorrer varios kilómetros para irse de un lado a otro, de Jerusalén, por ejemplo, irse de Galilea a Jerusalén. Es un trayecto que tomaba bastantes horas para caminar. Todo el tiempo estaban caminando. Las calles o las carreteras sucias. Luego, y también usaban sandalias, no los zapatos que tenemos hoy en día. Por lo tanto, imagínense cómo se encontraban esos pies. Imagínense cómo se encontraban, completamente sucios, ¿no? Que hoy en día diríamos increíble que una persona así llegue a entrar a nuestra casa. No lo vamos a permitir. Entonces, ¿qué hacían? En cada una de esas casas normalmente dejaban una vasija con agua. Si esa familia tenía siervos o esclavos, ese era el trabajo que deberían hacer, porque era lo más bajo, limpiar los pies de las personas. Luego, si esa familia tenía la posibilidad de tener esclavos, la labor de los esclavos era limpiar los pies de las personas que estaban llegando a visitarlos en ese momento. Y si no habían esclavos, ellos mismos tenían que limpiarse. Pero los judíos no se limpiaban los unos a los otros, porque decían, eso es humillarme, no me voy a humillar. Luego aquí tenemos imagínense, estos 12 discípulos, todos judíos, diciendo, yo no me voy a humillar, yo no voy a lavarle los pies a él, yo no voy a lavarle los pies a el otro. ¿Quién va a ser el que se va a humillar a lavar el resto de los pies de los demás? Nadie lo hacía. Las escrituras son claras de que Jesucristo se dio cuenta en medio de la mesa de que nadie se había lavado, nadie había tomado la labor de lo humilde de lavar los pies a los demás. Y sabemos también que los discípulos, como quizás nosotros hoy en el mundo, estamos buscando tener poder y tener autoridad y tener de cierta manera estatus. Porque sabemos en el Evangelio de Lucas, quiero que vayan a ver el Evangelio, leamos el Evangelio de Lucas, quiero que nos vayamos al Evangelio de Lucas, que lo dice muy claramente en el capítulo 9, versículo 46 y 47, y noten que entre ellos también existía esta fuerza, esta pelea de poder. ¿Quién va a ser el más importante en el reino de Dios? ¿Quién va a ser más importante? El Evangelio de Lucas lo dice claramente, capítulo 9, versículo 46 al 48, y dice, surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, Jesús es Dios, Él sabe nuestros pensamientos, incluso antes de que tú los llegues a tener. Él sabe todo. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado.
El que recibe en mi nombre a este niño, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Qué enseñanza tan linda. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Los niños eran considerados no necesariamente en un estatus alto, no, como las mujeres eran consideradas desafortunadamente en esa época con un estatus muy bajo. La mortalidad entre los niños era muy alta, bastante alta, un porcentaje muy alto. Luego los niños realmente no tenían la importancia en la sociedad, como quizás tenemos hoy en día. Luego toma al niño y les dice esto: el más insignificante entre todos ustedes es el más importante. Luego la grandeza realmente no está en el poder. Y nosotros pensamos que está en el poder, en el dinero, en mi posición, en mi trabajo. Y nosotros que somos inmigrantes, de pronto venimos con esa idea de que tengo que lograr una posición alta, de que tengo que lograr dinero para lograr tener poder dentro medio de esta sociedad. Pero esa es una invitación muy linda la que tenemos nosotros, de ser nosotros inmigrantes, porque nos permite también mantener nuestra humildad y entender las palabras de Jesucristo, que no es necesariamente, la importancia no está en la fama, la importancia no está en el poder ni en el dinero, sino en el servicio. Es importante entender también que la popularidad tampoco es lo importante, sino es precisamente la humildad. O sea, la elección de Jesús, por lo menos en este mensaje, destruye todo tipo de ambición que pudiéramos llegar a tener, porque el reino de Dios es invertido. El reino de Dios es invertido. No es como el que pensamos que nosotros tenemos que llegar a ser famosos, tener poder. No, es al contrario. Es al contrario. Es cuando tú des absolutamente todo, se lo entregas al Padre absolutamente todo. Es al contrario. Luego, precisamente, ¿qué vemos aquí en las Escrituras? Los discípulos seguían pensando quién es el más importante en el reino de Dios. ¿Quién era el más importante en el reino de Dios? Y por ese motivo ni siquiera se dignaban a limpiar los pies de sus hermanos o incluso de Jesucristo. Incluso de Jesucristo, de darle los pies, limpiarle los pies. Así que, como decía uno de mis jefes en algún momento, decía, hay en la vida teaching moments, en inglés decía él, momentos de enseñanza. Hay en la vida también momentos en donde podemos enseñarle a nuestros hijos. No necesariamente gritando, no necesariamente alzando la voz, no necesariamente diciéndoles algo, sino actuando. Actuando. Callados, actuando. ¿Por qué? Porque somos el Padre también. Amamos a nuestros hijos. Y aquí podemos aprender esta gran lección que nos da Jesucristo. Porque ¿qué hizo Jesucristo? Se quitó su bata que tenía precisamente para la cena, para la última cena, se la quita. Posiblemente va a buscar la vasija de agua que les comentaba, posiblemente va a buscar el agua, y se acercó a sus discípulos, a los 12 discípulos, incluido Jesucristo. Seguramente se arrodilló, seguramente debió haberse arrodillado, seguramente debió haber tomado la vasija, debió haber echado agua, debió haber tomado los pies de cada uno de ellos, le debió haber quitado las sandalias que estaban todas sucias y debió haber limpiado con cariño cada uno de esos pies que estaban sucios. Y después tomar la toalla y secarla continuamente. Incluido Judas, que sabía que lo iba a traicionar. Incluido Judas, que sabía que lo iba a traicionar. Y después de esto se levantó y volvió y se sentó. Absolutamente inimaginable. Dios el Creador limpiando los pies de las criaturas de su creación. Dios es algo inimaginable. Es la mejor lección que podamos encontrar de humildad para que nosotros entendamos que este reino de Dios es al contrario,
que es de servicio, que realmente amar al prójimo. Es exactamente lo que les enseñó a ellos. Y si ustedes se imaginan esto, seguramente van a decir, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que me limpie los pies? Exactamente lo que Pedro dijo. Pedro, hay un intercambio, claramente hay un diálogo con Pedro y dice, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, jamás me lavarás los pies. Y él dice, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. De otra manera de mirarlo es, si yo no lavo tus pecados, si yo no lavo tus pecados con mi sangre, tú no vas a tener relación conmigo, tú no vas a ser mi discípulo. Y eso es lo que nos dice a nosotros. Hemos aceptado a Jesucristo y probablemente nuestro cuerpo está limpio, pero vamos a seguir pecando. Y es una invitación continua a que nosotros entendamos e invitarlos a que Él nos, con su sangre, nos lave nuevamente los pecados que quizás hayamos cometido, para que nosotros continuemos este proceso de santificación que Él nos invita a hacer día a día. A menos que lave tus pecados con mi muerte, realmente no tienes una relación real conmigo. No tienes una relación real conmigo. Sabía, importante también mencionar que nosotros en el verso número 2, 13, hay algo también en el verso número 12, perdóname. Algo que me llama la atención también, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando nosotros leemos el verso 12 y 14, volvámoslo a mirar, hay algo bien interesante, versos 12 y 14, para que entendamos la enseñanza. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Es interesante que diga, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Como un profesor, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? No había dicho absolutamente una palabra, no había gritado, no había dicho nada. ¿Entienden lo que ha hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, verso número 13, y dicen bien porque lo soy. Pero noten el orden que lo está diciendo. Ustedes me llaman maestro y luego dice y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Quiero que noten el cambio. En el verso número 13 está diciendo Maestro y Señor. Lo miraban como Maestro, pero después Señor. Y Jesucristo dice, sí lo soy, pero realmente yo soy el Señor y el Maestro. Quiere dar la importancia, yo soy el Señor y el Maestro. Quiere la importancia en el sentido que yo soy tu Señor. Soy tu maestro también, pero primero soy tu Señor. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo les he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y que ningún mensajero es más que el que lo envió. Está diciendo, yo soy tu maestro, perdóname, yo soy tu Señor primero antes que tu maestro. Nos está diciendo, yo soy tu rey, yo te creé, tú me perteneces. Nos está diciendo la primera enseñanza, tú me perteneces. Tú crees que tú eres tú y nadie te pertenece a ti, pero yo sí te digo y te reafirmo, yo soy tu rey, yo soy el Señor, yo te creé, luego tú me perteneces. Y lo segundo que nos está diciendo que uno puede concluir también es que precisamente porque Él es nuestro rey, nosotros somos de cierta manera esclavos, porque nos dice ningún siervo, más adelante dice ciertamente aseguro que ningún siervo es más que su amo. Nosotros somos su siervo. Tenemos que entender que Él es el maestro y que Él es el rey y que nosotros somos sus esclavos en realidad. Luego tiene todo el derecho de decirnos qué hacer y cómo obedecerlo. Él nos dice, tú me perteneces, yo soy tu rey y tengo todo el derecho también de decirte lo que yo quiero que tú hagas si tú quieres ser mi discípulo. Múltiples veces, en el Sermón del Monte, por ejemplo, en el capítulo 6, Lucas
al final del Sermón del Monte, que está en Mateo y en Lucas también, Lucas capítulo 6, versículo 46, Él dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo si yo soy su Rey? Yo soy el Rey de ustedes y ustedes son mi siervo. Pero hay una gran diferencia en el concepto de rey y siervo, porque no es lo mismo que nosotros pensamos en la relación en este mundo, que pensamos que el esclavo es alguien que va a ser humillado, el esclavo es alguien que va a ser castigado, que es alguien que no va a ser amado, que es alguien que no va a tener realmente ninguna posibilidad de ser feliz. No, es totalmente diferente. Porque Jesucristo lo que está diciendo es que yo voy a transformarlos a medida en que tú estás obedeciendo lo que yo te pido que tú hagas. Vas a ser transformado, vas a recibir el Espíritu Santo y vas a ser transformado, y tú vas a ser mi discípulo, y yo voy a ser una persona que va a estar actuando dentro de ti, y la gente va a ver a Jesucristo como en la manera que tú estás actuando. Tú vas a actuar como si Jesucristo actuara en tu vida. Esa es la gran enseñanza que nos está dando en el día de hoy. Esa es la gran enseñanza que nos dice: yo quiero que tú seas mi discípulo, y al ser mi discípulo, que tú obedezcas y ames a los demás. Lo dijo en el capítulo más adelante, en el capítulo Juan, versículo 13, 34 y 35. Creo que está mal Lucas, no es Lucas sino Juan. Dice: este mandamiento, quiero que vayan por favor al versículo 34. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y la relación de esclavo-amo es diferente, porque Jesucristo también les dijo a ellos esa noche que van a recibir bendiciones, que van a recibir bendiciones si nosotros amamos a nuestros hermanos y les servimos, que es precisamente en el verso 15 y 17 al final. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo les he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más, ya lo hemos leído, que un siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Pero miren, leen el verso número 17. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Y aquí vemos ese dichosos. Ese dichosos significa alegría, significa realización, como nosotros, como seres humanos, como discípulos de Jesucristo. Significa que vamos a recibir bendiciones en nuestra vida si nosotros actuamos como siervos de Él, amando a nuestros hermanos. Que el Señor en tu vida sea realmente el Señor, y tú aprendas también de Él como maestro. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, por esta maravillosa enseñanza que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por esa enseñanza, Señor. Y te pedimos que realmente entendamos que estamos acá en un mundo inverso, que tu reino es al contrario. No es como nosotros lo imaginamos quizás cuando aprendimos en nuestros países o lo estamos tratando de imitar acá, sino que es todo lo contrario. Que tú nos llamas a amar a los unos a los otros, que tú nos invites también a que seamos siervos tuyos, sabiendo que al final, cuando obedecemos lo que tú nos dices que hagamos, incluyendo el amar a nuestros hermanos, vamos a ser bendecidos. Te pedimos, Señor, que esas bendiciones lleguen a nuestras vidas, Señor, que esas bendiciones lleguen a nuestra familia también, Señor,
que podamos cambiar el ámbito en el cual nos rodeamos, Señor. Que tu Espíritu se manifieste y transformemos a las personas en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestros trabajos. Te pedimos esto, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento estamos en el momento de las ofrendas. Yo les doy gracias por seguir apoyando al ministerio de Covenant en español. Gracias por haber votado la semana pasada también. Gracias por haber profesado su fe diciendo que queremos una doctrina y continuar con una doctrina sana. Con todo mi corazón les agradezco lo que hicieron hace 8 días los miembros de Covenant. Gracias, gracias. Estamos eternamente agradecidos de parte del pastor Jason, pastor Zach y todo el staff de la iglesia de Covenant. En este momento vamos a pedirle al Señor que bendiga las ofrendas que van a ser recibidas, que las multiplique también, y que como tu palabra lo dice también, Señor, bendigas, porque tú dijiste también que teníamos que dar parte de lo que nosotros obtenemos como parte de nuestro trabajo, Señor. Está también escrito, así que también te pedimos que esas bendiciones puedan llegar a las personas que con alegría desean darte también como parte de la confianza que tienen en ti, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo.